Hola, buenas tardes a todos. De nuevo una sesión más de Coffee Talks hoy. Un Coffee Talks muy veraniego, con un look muy veraniego, y hoy vamos a tener a Tania Elías Calles con nosotros. Mirad, voy a unir a Tania, que está aquí puntual con nosotros. Y, bueno, va a ser un privilegio tener Uy, el viento. Hola Tania, ¿cómo estás? Hola, ¿Qué tal? ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me había volcado el viento del iPad. Sí, veo que hay mucho viento ahí. Y bueno, he aprovechado, es que aquí es verano, verano total, total, y digo, mira, aquí al exterior y estamos en la gloria. Oye, que muchísimas gracias, Tania, por estar aquí en nuestros Coffee Talks. Oye, igual me voy a tener que mover de aquí porque viene una tormenta, la estoy viendo. Si vemos que soy yo mucho, me muevo. Sí, ¿no? Alusión al deporte que hago, ¿no? Con el vientecillo por ahí. Es que es en tu honor, en tu honor. Exacto. Pues bueno, Tania, voy a hacer una breve introducción tuya porque, bueno, tienes un palmarés increíble. Tania ha participado en 4 Juegos Olímpicos, en Sydney, Atlanta, perdón, Atlanta no, Sydney, Atenas, Pekín y Londres. Es que me he ido a Atlanta porque ya sabes, hablamos el otro día, Tania, y te comenté que Atlanta eran los que yo tenía que haber ido junto con Sydney, y por eso estaba intentando, se me había ido para atrás. Exacto. Y bueno, luego ha sido oro en centroamericanos, oro en panamericanos, eh, también ha sido bronce en 2 campeonatos del mundo, ¿no? En diferentes especialidades, ¿verdad? Exacto. O sea que una crack. Además, Tania sigue involucrada en el mundo del deporte, por eso además queremos ver su aportación desde cómo ella está ahora en activo en otra parte gerencial, pero siempre apoyando, y además en este caso su deporte, y como también has sido representante de los atletas en la Agencia Mundial Antidopaje, ¿verdad? De deportistas. Exacto. Así que bueno, Tania, la entrevista de Tania podría durar horas y horas. Y la verdad es que te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros compartiendo este cafecito cortito. Que Perfecto. salgo volando y tengo que agarrar una vela, ¿eh? Muy bien. Pues oye, Tania, cuéntanos, bueno, porque a mí me gustaría mucho más que habláramos de tu faceta de ahora, pero sí como, mira, a lo mejor también para ti que te venga muy bien el ejercicio de decir desde dónde vengo y cómo he llegado aquí. Exacto. ¿Cómo iniciaste en la vela? Sí, bueno, inicié desde muy pequeñita, mucho por casualidad, porque mi familia no es de atletas, nadie era deportista, y menos de alto rendimiento, y fue un poco como un poco causalidad, ¿no? Como que se dio la oportunidad y inicié el deporte y me empezó a gustar, pero empecé a descubrir que yo como persona era muy competitiva y empecé a ponerme estos objetivos como a cortito y descubriendo qué podía pasar si buscaba algo más y empezaba pues a buscar nuevos retos y nuevas cosas y fue así como se fue dando, pero en el camino pues me fui enfrentando con un montón de cosas dentro del entorno que te platicaba el otro día que hablábamos, ¿no? El entorno al final como atleta, que tú también lo fuiste, vives esta parte de hábitos, ¿no? De rutina, de tu disciplina, de todo esto que crea el ser tu mejor versión, ¿no? Pero fuera de eso hay un montón de factores que al final eh, afectan mucho y no tienes tanto control, ¿no? Y entonces toda la parte de buscar los recursos, los patrocinios, el equipo multidisciplinario, todo esto, ¿no? Y entonces cada Olimpiada fue una historia en particular, cada una tiene pues su propia, pues básicamente su propia historia, ¿no? De qué pasó y cómo fue que llegué ahí y todo esto, pero todo este camino que recorrí es justamente lo que quiero tratar de replicar y tratar de apoyar a los atletas mexicanos para lograr los mejores resultados en el futuro, ¿no? Los Juegos Olímpicos que vienen ahora, Tokio, que está pospuesto, pero con miras a París 2024. O sea que es curioso, Tania, porque tú ahora estás involucrada, ¿no? Cuéntanos qué estás haciendo ahora mismo, pero es curioso, ahora nos lo vas a contar, cómo yo fíjate, los deportistas que voy entrevistando tienen mucho esa conciencia de cómo transmitir a los demás y cómo generar y cómo ayudar a nuevas generaciones a que puedan competir de una manera
evitando los problemas que ellos hayan podido tener, pero además también siempre buscando el que vayan más allá del deporte, ¿no? Un propósito de vida a través del deporte, pero con trascendencia, ¿no? Yendo más allá del deporte. Cuéntanos qué estás haciendo tú ahora. Y es que la verdad es que es muy gratificante formar parte del camino de los atletas, poder transmitir eso que aprendiste y verlo reflejado en que ellos lo hagan, ¿no? Y es como una sensación muy, muy especial. Y justo ahora estoy haciendo un proyecto que te contaba que hice con estímulos fiscales acá en México, una cosa que pasó hace un par de años que se habilitó esta herramienta. Y bueno, pasé por todo el proceso, se aprobó el proyecto y a partir de enero estamos echando a andar este proyecto que básicamente garantiza los recursos para echar a andar todo el proceso de los viáticos y campamentos y equipo multidisciplinario, ¿no? Ahora, bueno, con cambios inmediatos y tanta incertidumbre con esto del virus, ¿no? Que está haciendo nuevamente ajustar, ahora sí que haciendo alusión al deporte, ajustando las velas a lo que está pasando constantemente, ¿no? Es como que pasa algo y ya ves medio que la luz y de pronto, pero ahí vamos, ¿no? Tratando de resolver esto y apoyarnos lo más que se puede. Bueno, a eso tú estás acostumbrada, ¿no? No te resultará extraño, ¿no? Qué curioso, ¿no? El símil que tú has dicho, pero es la realidad de lo que estás haciendo. O sea, cómo tú estás acostumbrada a ajustar velas y cómo es lo que tienes que estar haciendo ahora. Sí, exactamente. Voy a ser como también muy paciente, ¿no? Y muy resiliente porque sientes como que ya pasó y boom, se viene abajo, ¿no? Y los atletas también en sus diferentes casas, en los diferentes estados donde están, pues tienen medios y métodos distintos que tienen disponibles para continuar sus entrenamientos. Entonces se ha vuelto también un trabajo muy mental, ¿no? Muy, muy de ajustar hacia cada una de sus necesidades, individualidades. ¿Y a ti qué te gustaría que dieran ellos en ti? O sea, porque ocurre en ocasiones, ¿no? Que los atletas, cuando ha pasado tiempo, a mí me ocurría, por ejemplo, yo cuando veía algún antiguo esgrimista, no era capaz de verle en su tiempo de entonces, ¿no? Le veía como alguien que ahora estaba en otro puesto, pero no era capaz de verle como competidor, aunque lo hubiera visto en vídeos o en fotos. Eh, ¿Cómo quieres que te vean ellos, por ejemplo, no solo como competidora, sino cómo fue tu historia de vida, por lo que tú decías, ¿no? Para conseguir patrocinios. ¿Por qué no quieres que ellos pasen que tú pasaste, por ejemplo? Bueno, yo es que es sumamente complicado, ¿no? Es como pasas como por etapas de mucho bajón energético que se vuelve difícil, que te hace pensar el por qué lo hago y el tal vez no querer seguir, ¿no? Entonces a mí me gustaría tal vez no ponerlo en bandeja de plata, ¿no? Para que, o sea, tiene que costar trabajo, tienen que vivir el proceso, pero ese proceso debe ser un poquito más estructurado, algo que pueda ser en piramidal, que podamos hacer equipo, sinergia, pasar la experiencia, permearla entre las generaciones y poder así pues, volver y ver los resultados en nuevas generaciones. Trabajo desde los más pequeños hasta los que están hoy peleando por esas plazas para París y para mismo Tokio, ¿no? La verdad es que ha sido como una historia de mucha lucha constante y eso quiero que se lleven, que las cosas cuando te las propones se pueden, siempre, ¿no? Cualquier cosa es una excusa porque realmente no existen los imposibles, ¿no? Si tú te lo crees o no te lo crees, es verdad. Sobre todo yo creo que es más porque hay deportistas que digamos que lo traen de serie, ¿no? Bueno, está muy bien que les refuerces, pero lo traen de serie y van a seguir ahí, ¿no? Pero hay otros que no es por ser, bueno, que tal vez no tienen esa autoestima tan bien fijada y que en un momento determinado una palabra, por ejemplo, tuya, puede ser súper potente y les puede cambiar por completo su enfoque, ¿no? Exacto, sí, sí, justamente eso, como la inspiración, el tema como de ser guerreros, de que las cosas se pueden en cuanto te las pones, pero tiene que ser una conexión no nada más de mente, sino como realmente de pasión, que venga desde adentro, porque cuando solo lo visualizas y lo piensas y no te lo crees, es ahí cuando se pierde un poco el tema. Claro, fíjate, mira, me viene una tontería, ¿eh? Pero siempre lo he tenido presente. ¿Cómo es tan importante la palabra que en un momento determinado te pueda decir una persona? Yo antes de hacer esgrima hacía gimnasia rítmica, pero no era buena, tenía flexibilidad, pero no era flexibilidad suficiente. Y mi entrenadora, yo tenía un complejo de piernas largas tremenda, porque estaba complejada, era todos los niños, ¡ay, qué pierna más larga! No sé cuánto, tal. Y la entrenadora me dijo, tú
pero si con esas piernas tan largas que tienes, a poco que levantes la pierna ya parece que has levantado más que nadie. Oye, me quitó el complejo de piernas largas solamente con eso, ¿no? O sea, como una palabra de un entrenador, de una persona próxima, te puede cambiar el concepto que tienes de ti, que es completamente falso y erróneo, ¿no? Pero que en muchas ocasiones nos determina, por ejemplo, en el mundo de la competición también. Yo he puesto ese ejemplo de la gimnasia rítmica con una parte física, pero sí que puede ir también desde el punto de vista de un competidor que no cree lo suficiente en sí mismo, pero de repente otra persona de fuera le hace ver y dice, oye, es verdad, ¿no? Claro, claro, sí, bueno, ahí va. También el primer obstáculo grande, grande, grande para mí fue justamente cuando salí de la categoría infantil, que es un Optimist, que es un barco pequeñito, y sales con esta visión de quiero ser una campeona olímpica en algún momento de mi vida, ¿no? Y de pronto me tiraron la cubeta llena de hielos y me dijeron, ¿sabes? Tú no vas a llegar a ser la mejor del mundo nunca, porque eres un tapón, o sea, mides 1,65 cuando las mejores del mundo están en 15 centímetros más altas, ¿no? Un promedio de 1,75 por ahí. Esos 15 centímetros son un abismo en el tema de pues la fuerza de palanca en el barco, el peso, ¿no? Los kilos y ya de ahí ya empezaba pues con la idea de tengo que romper este esquema, este paradigma, esta creencia de la gente, porque incluso te ven pequeña y te dicen, te ven, o bueno, pequeña en mi caso, ¿no? Pero te ven con ese biotipo y te dicen, no, no, pues como que ni te quieren ayudar del todo, ¿no? Como una percepción diferente, pero después los hechos hablan mucho más que las palabras y fue un tema de esfuerzo, de entrenamiento, de subir de peso que fue muy complejo por ser mujer, ¿no? Acabé tuviendo que subir casi 12 kilos, ¿no? Que al final, bueno, es un montón, ¿no? De masa muscular, me la pasaba en el gimnasio, comía como una bestia y entrenaba, bueno, todo el día, ¿no? Pero era como eso de sí puedo, sí puedo, sí puedo y poco a poco voy a ir lográndolo. Oye, qué gran ejemplo. Bueno, y tú además has escrito un libro relacionado con toda tu historia, ¿no? Sí, 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 la verdad es que lo escribí un poco, primero lo escribí hacia mí, como que quería soltar todo, contármelo, como que, ¿sabes? Como hacer un poco de catarsis, digamos, un poco como de voy a escribirlo por mí, como un diario. Y después cuando lo empecé a revisar con una escritora me dijo, bueno, Tania, ¿y por qué no lo publicas, no? Pues no pierdes nada y pasaron unos meses y dije, bueno, ok, va, lo publicamos y fue así un poquito como sorpresa. Qué bien, qué bien. Bueno, pero es que está muy bien. Es una catarsis, pero además es un gran ejemplo, ¿no? Y lo que tú dices, mira, en una de las entrevistas que hemos tenido con Chris Stokes del famoso equipo de Jamaica de bobsleigh, Sí, y fíjate quién iba a pensar que Jamaica iba a tener un equipo de bobsleigh, ¿no? Y que iban a competir en Juegos Olímpicos, y ha estado en 4. Pues es un ejemplo del decir, evidentemente uno se puede plantear la carrera y puede no llegar en su carrera deportiva, puede no llegar al máximo objetivo, pero de por sí el objetivo que haya conseguido, por ejemplo tú en tu caso, madre mía, vaya palmarés, cuando te dijeron que no serías nada en la vela, ¿no? sí, Eh, exacto. ¿qué le dirías ahora a esa persona que en su momento te dijo no puedes? Bueno, no hace falta que le dijeras nada, ¿no? Simplemente has demostrado con los hechos. Sí, bueno, pero es que es una historia que al final como que se unió, ¿no? Porque inició ahí y terminó con él. Este persona era el entrenador nacional, ¿no? En esa etapa, cuando yo salí de esta categoría infantil, no existía una estructura como tal, pero venía un entrenador, era un cubano que llegaba a México y era la primera vez en la historia que había un entrenador fijo nacional, ¿no? Y me acerqué con él y me dijo, no, bueno, olvídalo y empecé a demostrar, a trabajar con él, pero a demostrar como ese esfuerzo y empezó a ganarme su confianza, empezó a quererme entrenar y después, bueno, la vida me llevó por otros caminos, a él también y al final él fue quien estuvo conmigo en los Juegos Olímpicos de Londres. Bonito. Con él cerré pues toda esta historia, esta etapa y fue como muy bonito poderlo compartir, ¿no? Y podernos demostrar ambos pues, que se lograba pues un lugar, al final no fue una medalla olímpica, pero fue un lugar histórico que hasta la fecha es el mejor en Juegos Olímpicos y bueno, fue todo una etapa, toda una historia, ¿no? Fíjate, es curioso porque no se trata de ganar medallas. Evidentemente los éxitos deportivos son fundamentales. O sea, yo
si no hubiera sido porque fuimos campeonas del mundo, pues es verdad que te abre puertas, o el hecho de que alguien te diga, ay, es campeona del mundo de esgrima, que es tan exótico, y esgrima, pues bueno, está bien, hay que jugar, ¿no? Con ese glamour. Pero eh, el otro día hablando con Charles Fernández, otra entrevista, un pentatleta de Guatemala, cuando le pregunté por cuál es tu sueño, yo pensé que él me iba a decir una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y me dijo algo muy bonito, ¿no? Dijo, mi sueño es que toda mi vida, todo mi ejemplo de vida, o sea, toda la vida que yo tenga sea un ejemplo para los demás. Y digo, es que también es nosotros los mismos del deporte, creo que también deberíamos quitarnos esa presión de las medallas, que no, es normal que compitamos por las medallas, pero yo lo que estoy viendo, lo que tú me estás hablando, siempre va a haber alguien mejor que nosotros, siempre, nunca nos vemos lo suficientemente buenos y sin embargo estamos haciendo una labor, lo que tú haces ahora, lo que estás hablando, es una labor tremenda, que es lo que te da la práctica deportiva y la competición en el mundo del deporte, ¿no? Que no solo son las medallas, sino que es lo que queda después, ¿no? Exacto, sí. Y también pues aprender a cómo a transmitir a través de esto con los atletas, ¿no? Porque también cuando salen, cuando empiezan, es justamente esa pensamiento de solo resultados, 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 y se olvida de vivir el paso al día a día, ¿no? Que es justamente lo que forma realmente es esa medalla al final, ¿no? Esos recuerdos, esa historia que te llevas. Mira, yo el otro día tuve la oportunidad porque la semana pasada hizo un montón de años, no voy a decir cuántos, que ganamos el Mundial y le dije a una de mis compañeras, oye, estaba cerca, digo, ¿por qué no vienes a cenar a mi casa? Y le contamos a nuestras hijas eh, historias nuestras, luego contactamos con otra de ellas por videoconferencia porque vive en Florida. Mira, fue tan divertido el recordario, es que y nosotros pasamos época de no hablarnos, de estar enfrentadas, que nos supuso no clasificarnos para los Juegos, y dijimos, pero es que nos ha quedado tanto después, o sea, es tan bonito el deporte que nos ha unido de por vida, que es un privilegio, la verdad es que es un privilegio para mí, por ejemplo, estar hablando contigo, que perfectamente podríamos haber coincidido en los Juegos Olímpicos, no hemos coincidido y estamos coincidiendo hoy en los Coffee Talks, ¿no? Exacto. Pues es la maravilla del mundo del deporte, ¿no? Eh, tú, por ejemplo, y ahora yéndonos, por ejemplo, a la parte de lo que tú viviste cuando has estado como representante de los deportistas en la Agencia Mundial Antidopaje, que es otra parte del deporte que es compleja. Eh, ¿qué aprendiste o qué enseñanza has obtenido de tu paso por esa comisión? Bueno, la verdad que cuando me nominaron a ser parte de esta comisión me sentía como súper nerviosa, ¿no? Porque es una comisión formada de 12 atletas de todo el mundo, de disciplinas diferentes, y la rotan cada 3 años, bueno, intercalando años para que siempre haya gente nueva, tengan un feedback diferente de diferentes países, diferentes deportes, diferentes visiones. Y para mí fue una experiencia impresionante. Primero que nada, conocer a estos atletas, muchos de ellos medallistas olímpicos en diferentes disciplinas, pero también atletas que ya habían sido, que habían sido, bueno, se doparon en su camino, ¿no? Y eran parte de la agencia porque ellos querían marcar una diferencia, querían contribuir con lo que ellos vivieron para que WADA supiera cómo desde la parte del atleta pues ellos se vieron influenciados, ¿no? Entrenadores, gente, el equipo multidisciplinario, al final hay tanta presión como atleta a veces en cierto nivel para lograr un resultado que te atreves a hacer esto, ¿no? Y a veces no es tanto, bueno, tiene que ver contigo porque al final tú eres el responsable de lo que entra en tu cuerpo, pero al final hay mucha influencia de terceros, ¿no? Entonces, eso fue para mí lo más grande y lo más importante que me llevé dentro de toda esta experiencia, porque al final somos tan ingenuos, a veces estás tan, pues, en el día a día, en el entrenamiento, en el tal, ¿no? Pero hay tanto atrás de la moneda, ¿no? En diferentes deportes se vive muy diferente. En la vela, los casos de dopaje son múltiples por errores de medicinas, por automedicaciones, temas de estos, no necesariamente por un dopaje tanto como se ve en otros deportes, ¿no? Pero la influencia de lo que es la otra parte de la moneda, ¿no? Lo que puede crear la influencia de un entrenador, de un equipo multidisciplinario, eso me pareció muy importante. Y el rol que desempeñábamos era esta parte de outreach, ¿no? De poder comunicar como atleta, de atleta a atleta,
pues el ser limpio, el ganar, pero sintiéndote campeón, sintiéndote no hacerlo con trampa, ¿no? Pues ganar en la pista, en el agua, con los medios que tienes, no tratando de ganar o cortar esquinas. Y cuando platicas de atleta a atleta es como muy gratificante también, pero al final fue una experiencia pues muy importante, ¿no? Porque sabía que lo que transmitíamos sobre el deporte limpio hacia atletas que estaban, en mi caso estábamos en Sochi, en los Olímpicos, pues fue una experiencia muy, muy, muy padre. Pero recalco esta parte del ser como ingenuos, pues están al día que no lees el código antidopaje, ¿no? O te salen por sorpresa cosas, o a veces tomas suplementos que ni idea que están certificados o no, o que pueden tener un error de producción de serie o algo así, ¿no? Y cometes un error. Sí, es un tema, en casos no es ingenuo, pero en muchos casos sí, sobre todo en muchos deportes que además es lo que tú dices, influyen tantísimos factores en un deportista que estás en ese momento que quieres, además, no solo son los puestos que quieras obtener, sino que a lo mejor te estás jugando con otras personas el puesto en una plaza para ir a una competición internacional. Y es mucha presión o es entender el entorno que tienen alrededor familiar, porque no sabes de qué entorno vienen, además, pero es cierto, yo recuerdo que yo me ponía enferma y solo podía tomar y me aguantaba con una gripe porque el resto de productos podían dar positivo en un control antidoping y había, por ejemplo, yo cuando competía había cierto desconocimiento y cualquiera te la podía haber dado un poco si Claro, no. claro. Sí, no, ahora con el mundo tan digital es mucho más fácil, ¿no? Incluso para cuando eras parte del top 10 del ranking mundial, tenías que pues, dar tu localidad, ¿no? Cada minuto, tenían que saber exactamente dónde estabas durante todo el año y era muy complejo porque tenías que meterte a la computadora, bajar un Excel y mandarlo y si cambiabas de planes había que volverlo a hacer y ahora con el teléfono, bueno, es mucho más fácil, ¿no? Como si fueses un delincuente, madre mía, o sea, como si estuvieras en libertad condicional. Es tal cual, que también fue un tema de debate, porque al final, bueno, se mete todo también un tema de derechos humanos, ¿no? Ahí, bueno, un pelín, pero bueno, también hay que tener ese control. Sí, pero bueno, en cualquier caso apasionante ese paso por. Fíjate, sobre todo cuando dices que había, que es lo ideal, ¿no? Los deportistas mismos que han cometido algún tema que han sido sancionados por dopaje son los que también pueden aportar como ocurrió y qué les pasó a ellos para que no vuelva a ocurrir a otra persona. Además de luego las consecuencias que puede tener a futuro a nivel físico, ¿no? A nivel físico y fisiológico la ingesta de determinadas sustancias. Luego Claro, es para el hacer una buena difusión de cara a los atletas. sí, claro. Y entonces ahora que estás enfocada en toda la parte de finanzas, pero ¿y en la parte de entrenadora qué? Cuéntanos. Bueno, cuando terminé en Londres, empecé a trabajar con algunos atletas, estuve en Estados Unidos, también en otros países en Europa y así entrenando gente, eh, un poco también ganando experiencia, ¿no? Porque sales como atleta creyendo que, bueno, que tienes todas las herramientas y ser entrenador es toda una profesión, ¿no? Implica muchos conocimientos de múltiples cosas para poder planificar, dosificar las cargas, en fin, es un mundo aparte, ¿no? Entonces empezar sobre la marcha, aprender esto y empecé a trabajar un poco con la Federación Mexicana de Vela con la intención de apoyar a los atletas mexicanos porque al final trabajaba mucho afuera, pero tengo el corazón y la sangre en mi país y me gusta y quiero ver a los atletas destacar, quiero ver a México arriba. Entonces empecé a entrar un poco como a arreglar o tratar de proponer cosas para la estructura, ¿no? Que hubiera un camino un poco trazado, ¿no? Tratar de hacer un poco más comunicación con los institutos del deporte para buscar apoyos y todo esto. Y bueno, fue una presión continua porque también hubo muchos temas del cambio de gobierno y tal, ver como temas de presupuesto y menos apoyos para todos los deportes en general, ¿no? Y se volvió un poco complicado y fue justo cuando nació la idea de hacer este proyecto de estímulos fiscales, que también fue un proceso por separado muy complicado, pero bueno, se logró. Y en eso estoy ahorita tratando de apoyar a tantos atletas pueda y bueno, apoyarlos en el agua también, ¿no? Ahorita justamente con el virus está súper difícil, pero bueno, esperemos que esto, me digo, que se aclare.
Yo creo que a futuro tú deberías hacer el máster de gestión de Comité Olímpico Internacional, ¿no? ¿Lo has mirado o no? El Sí, máster sí, lo miré, gracias. Está súper interesante. Me fijé que ahí, bueno, en el que es en versión español, es hasta abril, ¿no? Las aplicaciones. Entonces, por supuesto que lo tengo ya en la agenda. hazlo, que yo soy profesora del máster. Ok, Te daría clase cuando esté en perfecto. España. Sí, sí, lo tengo ya apuntado. Bueno, es que así es como conocí yo a Cartán, a través del máster Memos de Solidaridad Olímpica, porque ya te comenté que el antiguo director de marketing, luego vicepresidente de Cartán, era uno de los que estaba estudiando el máster. Aquí animamos a Bárbara Melo a que lo haga también, que lo quiere hacer, sabemos. A ver si conseguimos que la postulen, y la verdad es que es un máster precioso, súper bonito, porque además por eso yo tenía tantísima oportunidad de conocer a gente de tantos comités olímpicos de toda América. Es un placer, un placer. Pues nada, hija. Oye, ¿dónde estás? Que estoy viendo esas letras, parece que estás en el oftalmólogo. Sí, bueno, es un cuadro que compré hace mucho en un mercado, pero es básicamente ahí, ama tu vida y no sé, en inglés. Está al, como está al revés, si veo las letras, parece, y estoy todo el rato, ¿qué es? No lo veo claro, love, claro. ¿Sabes qué? Mira, pues te cuento una anécdota muy graciosa. Cuando yo era pequeña, me lleva mi madre al oftalmólogo porque decía que yo no veía bien. Entonces me pone las letras así de grandes, como la L de love que tienes tú ahí, y yo decía, ¡ah! Y me miraba al médico y decía, "Uy, este niño no ve nada". La siguiente era una O y yo decía, M. Es que me daba vergüenza decir que no me sabía las letras. El problema es que no me las sabía. Pero como nada, me mandaron una gimnasia mental que estuve haciendo durante, a la derecha, a la izquierda, para arriba, para abajo. Todo eso por no decir que no me sabía las letras. Claro, ay, buenísimo. Así que nada, una anécdota más. La recordaré a mi madre, porque mi madre luego siempre me cuenta anécdotas mías de los médicos muy graciosas. Bueno, vamos a finalizar y te voy a hacer una serie de preguntas cortas, ¿vale? Vale. A ver, quiero que me digas cuál es tu ciudad favorita. Cascais, en Portugal. Ay, precioso. Me encanta a mí también Cascais. ¿Por qué? Bueno, la verdad que el lugar me encanta, pero también tengo muy buenos recuerdos. Creo que a veces se hace un poco la empatía con el lugar cuando tienes un buen recuerdo del lugar. ¿Iba unido el recuerdo a competición? Sí, sí, ahí fue el campeonato mundial en el 2007, que fue pues fue justo cuando me demostré a mí misma que sí podía ser la mejor del mundo en una sede de viento fuerte, porque al final, digo, una cosa es ser de las mejores del mundo, pero en viento fuerte ya es romper ese otro paradigma del tema de la estatura, ¿no? Y Qué bien, fue qué bien. ¿Qué otro deporte te gusta? ¿O qué otro deporte te hubiera gustado practicar? Bueno, la verdad es que el ciclismo de ruta se hace mucho como complemento a mi deporte por entrenamiento y me apasiona mucho porque los paisajes que ves, los caminos que te llevas son impresionantes, pero la verdad que tengo mucha pasión por la natación de aguas abiertas, me gusta Ah, mucho. muy bien. Siempre relacionado con agua, ¿eh? Menos Sí, el ciclismo, pero el agua te gusta. Eh, bueno, ya me he dicho cuál es tu competición favorita y ahora te voy a hacer una buena, pero es que esta me vas a decir. Bueno, ¿playa o montaña? Playa, ¿eh? No mar, playa. no, montaña, montaña. ¿Ves? ¿Por qué? Bueno, diría la playa porque es, no sé, el sol, no me gusta la montaña por la altura, yo creo, el paisaje que puedes ver desde arriba. Ah, muy bien. Bueno, el otro día hice yo una ruta espectacular en lo alto de... Ayer no pude hacerla porque ayer llovió, pero una ruta con esta compañera mía de esgrima que estamos aprovechando para caminar, una ruta que veíamos, bueno, una pasada las vistas. A mí me encanta caminar por el... Me encanta hacer rutas caminando por el campo también, es lo que estoy aprovechando ahora hacer bastante. ¿Cuál es tu hobby? Hobby, la verdad es que, ¿sabes qué? No tengo uno como tal. Me encanta leer, pero que ahora que he estado muy ocupada, como que lo he dejado un poco de lado. Pero cuando me meto en la tarea de leer, se me va y me echo varios libros de... Wow, muy bien, eso es una muy buena distracción. A mí me encanta leer también. Y, y vamos a acabar y me vas a decir cuál es tu sueño. ¿Qué quieres ser de mayor? Uy, bueno, si te diría, te digo cuál es mi sueño, espero que mis padres no estén conectados, ¿no? Pero mi sueño es poderle dar la vuelta al mundo en la competencia de veleros que es en solitario, que se llama la Vendée Globe. ¿Y es Y factible?
Sí, bueno, creo que me he demostrado a lo largo de mi historia que no hay imposibles, ¿no? Hay que dar el primer paso y empezar a construir el proceso. Oye, aquí me preguntan, ¿cuál fue el último libro que leíste? Uno que se llama, aquí lo tengo justamente, es que está en, bueno, es que lo voy a poner porque, A ver, igual, pero se llama así. de... Sa- Es un título un poco complicado. Sí, ¿de qué va? Es como de que te valga un poco que a veces las cosas no salgan, ¿no? Como de definir prioridades y un poco mandar un poco lejos las cosas que se meten en ¿No? decidir. ¿Te está gustando? Buenísimo, de Mark Manson. Sí, buenísimo. Muy bien. Oye, pues nada, Mira, también lo han leído, Ronnie. Pues muy bien, oye, lo voy a leer yo también. Perfecto. Bueno, oye, pues ese sueño tuyo es muy factible. Entonces, bueno, ¿qué te voy a contar yo? Ya sabrás tú cuándo te vas a plantear los objetivos, pero yo creo que ese sueño es un sueño que tienes que hacer, que tienes que conseguir que sea realidad. Un pasito a la vez, vamos a ver, sí, porque igual haz de cuenta como la Olimpiada, pero de la vela oceánica. Entonces, como emprender este camino hacia esta nueva cima de una montaña gigante. O sea, pues, oye, ánimo, que a ti no hay reto que no vayas a cumplir. Nadie te puede decir tú no puedes, porque tú sabes que puedes. Así que yo, desde luego, te digo que puedes y yo te animaré todo lo que puedas. Así que, Tania, ha sido un placer. Además, tu sueño me encanta. O sea, es un sueño, eso es la Olimpiada vamos, pues ya sabes, muy valiente el sueño además y yo espero que lo cumplas. Eso sí, te tienes que buscar un hueco en toda tu parte de trabajo de finanzas con los atletas. Una vez que los dejes a todos colocados, a por ti. Exactamente. Sí, un Oye, paso a la vez. oye, pues ha sido un placer hablar contigo, Tania. Yo, como siempre digo, los coffee talks a mí me encantan porque me complementan en todos los sentidos. Ahora tengo un libro más que leer. Un placer estar en contacto con Tania. Yo sé que Tania va a acabar haciendo el máster de solidaridad olímpica. Le voy a dar clase al final en el máster si me contratan a mí para dar clase. O sea que esto se va mezclando. Esto es como tú con tu entrenador cubano que empezaste de una manera, pues tú y yo vamos a acabar el círculo de otra. Muy bien. Bueno, pues hija, un placer, que pases muy buen día y muchísimas gracias por haber venido a nosotros y habernos compartido todo tu... Que ha sido poco lo que hemos podido compartir, pero un placer. Muchas gracias, Carmen. Que tenga muchísima suerte. Igualmente, nos vemos. Venga, un abrazo, adiós.